La Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas, en alianza con el Centro de Cultura Indígena del Perú, Chirapac, convocan al 6º Premio Anaconda 2011, la imagen de todos los pueblos, de cine y video, realidad indígena y afrodescendientes de la Amazonía y los bosques tropicales de América Latina y el Caribe. La realizadora mapuche Janet Payán, el investigador peruano Roger Runril y el cineasta boliviano Iván Sanginés nos hablan de su importancia. ¡Anaconda! Premio Anaconda 2011. La imagen de todos los pueblos. La apropiación del instrumento tecnológico, en este caso del cine, significa muchas cosas para los pueblos indígenas. Hay una suerte de cambio de la dialéctica desde el momento en que el indígena no está frente a la cámara, o sea, no es un objeto, sino es un creador de imágenes, está detrás. Ese es un cambio, una reingeniería del pensamiento, ¿no? En segundo lugar, lo que tú decías, justamente conversábamos hace un tiempo, teníamos un evento en Santa Cruz de la Sierra y Janet Payán contaba que, por ejemplo, para un poco caricaturizar la manera como la prensa urbana describe, refleja, informa sobre los pueblos indígenas, cómo los ningunea, cómo los invisibiliza. Ella decía que en Santiago, por ejemplo, cuando un indio mapuche se pierde, no es noticia, pero cuando un perro de raza se pierde, sí es noticia en la primera página del Mercurio. Y esa es una caricaturización de una realidad, ¿no? Hablaba hace unos días con unos periodistas peruanos cuando me tocó presentar el caso de un guardaparque del Manu herido por una flecha sin punta. Era una advertencia. Entonces yo les contaba que hacía algunas décadas, 2 décadas, los indígenas no contactados, cuando se sintieron agredidos y sus tierras y territorios invadidos por los petroleros, reaccionaron e hirieron a algunos de ellos. Entonces la prensa al día siguiente informó que unos indígenas salvajes estaban atacando a los petroleros y se oponían al desarrollo. Entonces, habitualmente las víctimas se convierten en victimarios. Es una suerte de modificación de las visiones, ¿no? Y finalmente el asunto del lenguaje, ¿no? O sea, el esfuerzo que se hace ahora a través de CLAPI es de crear un lenguaje indígena, porque las cosmovisiones indígenas, los códigos de comunicación, el tiempo no es igual. Para la cosmovisión indígena el tiempo es circular y para la cosmovisión occidental es lineal. Por lo tanto, el tratamiento de la imagen y del tiempo es diferente. Aparte de eso se ve en Danza de Lobos con Kevin Costner, ¿no? Donde el tiempo parece muy largo y prolongado. Entonces estamos a la búsqueda de un código comunicacional que refleje el pensamiento indígena. Estamos en ese proceso. Y finalmente el asunto de la veracidad de la comunicación, ¿no? Se trata de no tener esa visión como tiene el mundo urbano occidental, una visión exotista, tremendista sobre el mundo indígena, sino que desde la perspectiva indígena las visiones sean reales, genuinas, transparentes, es decir, que los indígenas podamos comunicar nuestros propios valores, nuestras propias identidades. Entonces, la construcción de un sistema de comunicación indígena es un proceso que tiene muchos sentidos, muchas vías, y entre otras también políticas. Se trata de una reivindicación legítima de los intereses de los pueblos indígenas en la sociedad actual. En Bolivia los pueblos indígenas acaban de torcerle el brazo al gobierno en la lucha por la carretera que se iba a construir, una reserva. En el Perú se acaba de dar la ley de consulta previa. ¿Cuál es la situación de los pueblos mapuches?
Bueno, yo creo que no es muy distante a lo que ocurre a nivel continental con los pueblos indígenas. Es una lucha permanente, ¿no? Una lucha permanente con los estados, en primer lugar, no con los gobiernos, no varía mucho de un gobierno a otro. Nosotros en la actualidad lo que se está tratando, por ejemplo, hace muy poco en Chile se ratificó el convenio 169 luego de una larga discusión. Se han buscado muchos resquicios para la no aplicación y en este momento lo que se está viendo es cómo efectivamente el Estado pueda responder a lo que firma, ¿no? La situación en el sur no ha variado de lo que seguramente ustedes conocen. Es un momento complicado en términos de relación con el Estado. No hay una relación de igual a igual, ¿no? Es difícil poder decir que se mantiene al menos una relación de conversación. No. Hace mucho tiempo que las relaciones con el Estado están cortadas, ¿no? Así que creo que es una situación de resistencia más bien. Nosotros hablamos de un proceso de comunicación que se está dando, ¿no? Donde lo que nosotros tratamos de retratar es lo que está ocurriendo con las comunidades, que es lo que está pasando con los pueblos originarios, no solamente con el pueblo mapuche, sino con lo que está pasando con los pueblos indígenas, ¿no? En Chile y lo que está pasando a nivel continental. A nosotros lo que nos preocupa es poder dar cuenta de lo que los medios tradicionales no dan, ¿no? Y que efectivamente lo que se transmita, ¿no? Refleje lo que a nosotros nos interesa y mostrar, ¿no? Lo que decíamos, pueblos indígenas mucho más humanos y no caricaturas o pueblos del pasado o folclóricos, ¿no? Que finalmente son los que retratan el cine, ¿no? Y que finalmente son el reflejo de lo que la sociedad entiende por los pueblos indígenas. El cine finalmente es eso, ¿no? Yo siento que ese es finalmente lo que entendemos, lo que la sociedad no indígena entiende de los pueblos indígenas. Los valora en tanto nos reflejan pueblos que más bien adornan. Pero cuando se trata de pueblos humanos, ¿no? Con valores, con demandas, ¿no? Ya no, esos nos importunan. Creo que lo que nosotros tratamos de hacer es justamente que desde lo que nosotros hacemos, ¿no? De lo que los pueblos indígenas creemos que somos los que nos corresponde poder dar cuenta de nuestra realidad y el cine, el video, la comunicación, la información, es una herramienta y un escenario más que tenemos que hacer uso los pueblos indígenas. Y finalmente, en Bolivia, ¿qué significa esta decisión que ha tomado el gobierno ante el reclamo de no construir, de no destruir esa reserva? Bueno, pienso que es un momento importante, ¿no? Tal vez un nuevo giro, ¿no? Que se está dando en lo que es este proceso que ya lleva varios años. Y que no solo empezó con la llegada de Evo Morales, ¿no? Este es un proceso histórico de maduración de mucho tiempo. Tiene un punto importante en una marcha indígena parecida a la que se acaba de hacer en Bolivia el año 90, cuando los pueblos indígenas amazónicos y de las tierras bajas deciden marchar a la ciudad de La Paz. Eso es el año 90, llegan a la ciudad de La Paz e introducen en la agenda de ese momento temas tan importantes como es la Asamblea Constituyente, el tema del territorio, ¿no? En fin, la titulación de los territorios indígenas y la presencia, se puede decir, de lo indígena que no estaba reconocido en la sociedad boliviana. Esta nueva marcha lo que está haciendo es replantear, o sea, volver a la agenda nuevamente la discusión de la esencia del proceso. ¿Qué tipo de proceso se está requiriendo hacer en Bolivia o en nuestros países para poder de pronto realmente hacer un cambio o una transformación? Porque hablamos de un proceso de cambio, un proceso de transformación, pero ¿qué estamos cambiando? ¿Hacia dónde estamos yendo? ¿Para qué estamos haciendo nuevas constituciones? ¿Estamos haciéndolo para continuar semejándonos al mismo modelo anterior? ¿O estamos tratando de cambiar de repente un nuevo paradigma de progreso que tiene que ver con el tema del desarrollo, con el tema de la energía, con el tema... O sea, hay muchos temas, ¿no?
que tienen que ver también con la preocupación de los pueblos indígenas, porque si seguimos con un modelo extractivista, desarrollista, sin alternativa en la energía, vamos a seguir haciendo extracción petrolera, vamos a seguir haciendo represas, vamos a seguir haciendo carreteras, y eso no va a cambiar. Ahora, esto ha sido algo positivo, pero ha costado mucho, y en un gobierno como Evo Morales, ¿quién podía imaginarse de pronto que dentro de un propio gobierno de Evo Morales iba a ser tan esforzado para los pueblos indígenas en lograr de pronto tener un efecto, ¿no? Ha sido muy difícil. La sociedad boliviana también creo que ha madurado también con esta marcha. Esa marcha ha sido simbólica porque no solamente es de un sector, es una sociedad de pronto que comienza a analizar qué queremos. Hay 5 categorías en las que se puede participar en el Premio Anaconda 2011. Ficción, documental, docuficción, animación y experimental. Las obras se reciben hasta el 23 de diciembre y los premios son $2.500 para el Premio Anaconda, $1.500 para documental, lo mismo que para docuficción, $1.000 para la categoría especial, mirada afrodescendiente, y $500 para obra de animación experimental. Ahora vamos a la pausa y regresaremos con la parte final del programa.